Bienvenidos a Córdoba. Buenos días y bienvenidos a Córdoba. Hoy vamos a estar visitando la segunda ciudad más grande de Argentina. Hace poco tuvimos la oportunidad de pasar unos días en la ciudad, así que en este video les vamos a mostrar por qué Córdoba se merece una visita. Juntos vamos a recorrer las ruinas jesuíticas escondidas debajo de la ciudad, disfrutar la arquitectura colonial, conocer la universidad más antigua del país, visitar unos hermosos patios llenos de flores y palmeras, probar nuevos restaurantes y mucho, mucho más. Esta es nuestra guía de viaje a Córdoba y están invitados a venir de viaje. Comencemos nuestro recorrido donde todo empezó, en la manzana jesuítica. Los jesuitas se establecieron en Córdoba en 1599 y permanecieron hasta su expulsión en el año 1767 por orden del rey Carlos III de España. Durante este tiempo transformaron el panorama de la ciudad, y esto significa que hay muchas iglesias. Nuestra primera parada fue la Catedral de Córdoba, que es la iglesia en servicio continuo más antigua de Argentina. Al entrar por las enormes puertas de madera, uno se encuentra con un techo de bóveda de cañón y mucho oro. Todo está pintado de oro. El estilo es renacentista, barroco colonial español y neoclásico. Un poco de todo. Wow, estamos aquí paseando por la manzana jesuítica. Sí. Hemos entrado a uno de los edificios que son parte de la Universidad de Córdoba. Ujú. Miren esto. Y Córdoba es ciudad de muchos más universitarios, ¿sí? Muchas universidades en esta ciudad. Sí. Muchísimas. Sí. Muchísimos. Y esta es preciosa. La Universidad Nacional de Córdoba es la universidad más antigua de Argentina. Fue fundada en 1613 y fue la única universidad del país durante más de 2 siglos. Por casualidad pasamos enfrente a la Facultad de Derecho y le preguntamos a uno de los guardias si podíamos entrar a conocer. El lugar es hermoso. Gracias. Hacía bastante calor cuando visitamos Córdoba, así que otra actividad que disfrutamos fue pasear por los cafés en la manzana jesuítica. Encontramos ese lindo café llamado La Compañía con un hermoso patio con sombra. Esta limonada fue justo lo que necesitábamos. Otro lugar para visitar en un día de mucho calor o tal vez un día de lluvia es Patio Olmos. Este antiguo colegio de niños fue inaugurado en 1909. Con el pasar del tiempo y después de haber sufrido daños estructurales debido a un terremoto, el edificio fue restaurado y transformado en una galería comercial de lujo en los años 90. Amigos, estamos aquí en Patio Olmos. Sí. Es un día de mucho calor, así que estábamos buscando aire acondicionado
Pero también, si les toca un día de lluvia, una buena idea, un lugar donde ir, una actividad para ustedes. Y aquí tienen todo tipo de, bueno, tiendas si quieren ir de compras. Hay una zona con juegos, hay un cine, hay comida, hay de todo. Y también este centro comercial es muy lindo por Muy afuera. lindo. Así que sí, ahí tienen una idea. No exactamente, pero galería en Buenos Aires, ¿sí? A Samuel le hace acordar mucho a las Galerías Pacífico. Sí, ¿No? sí. Un poquito. Más o menos, un poco, poquito. un poquito, sí. Ok, también hay un cine, estamos viendo qué películas tienen. Sí. Morbius, Morbius, Desesperada, Batman, Secretos de Sonic Dumbledore. 2, Sonic 2, Ya, muchas opciones. sí. Las Rojas, El Hombre del Norte. Las Rojas. Las- La Plaza San Martín está ubicada en el casco antiguo de la ciudad y le rinde homenaje al prócer José de San Martín. Él fue uno de los grandes protagonistas en las guerras de independencia de España y liberó a Argentina y luego Chile y Perú con O'Higgins y Bolívar. Este es otro lugar que no se pueden perder en Córdoba. Ok, entonces aquí estamos paseando por la Plaza San Martín. Martín. Sí. Muy lindo, muy verde. lindo. Mucha Sí. sombra, muchas palmeras, lindo para un día de calor. Y muchas personas, Mucha gente, sí. mucha gente. Y estamos aquí en el centro histórico, en la manzana jesuítica, y hermosa arquitectura por estas partes. Un montón de edificios coloniales y mucha historia por donde uno Sí. mire. Buenas tardes, amigos. Está empezando a bajar el sol, ha bajado la temperatura un poquito también, así que no estamos sudando en el calor de la ciudad. Pero sí, los queríamos llevar a caminar a lo largo de La Cañita, que es este pequeño arroyo que cruza la ciudad. Tenemos árboles en ambos lados y luce un poquito así. Muy, muy lindo. Samuelito. Hola. Samuel caminaría al lado mío, pero la vereda es bien angosta, solo entra una persona a la vez por los árboles que están plantados acá. Como pueden ver, hay espacio para una persona. Así es. No es muy seguido que compartimos los hoteles donde nos hospedamos, pero este lugar fue tan lindo y tenía tanta historia que realmente lo tenemos que compartir con ustedes. Este hotel boutique se llama Virreinato y está ubicado en una casa histórica en la manzana jesuítica. El edificio data de 1670 y entrar por sus puertas es como retroceder en el tiempo. El hotel ofrece visitas guiadas para todos los huéspedes y también abren sus puertas una vez al mes para los que quieran conocer. Durante el recorrido aprendimos sobre la historia de esta estructura jesuítica y también nos contaron sobre los previos dueños quienes llenaron este lugar con una impresionante colección de arte de todo el mundo. Tomar el desayuno rodeados por antigüedades fue todo un lujo. Buenos días, amigos. Estamos desayunando aquí en nuestro hotel Virreinato. Miren esta hermosa presentación que tenemos en la mesa. Cafecito con leche, jugo de naranja. Ahí está mi media luna. No puede faltar en un desayuno argentino. Samuel, ¿qué estás comiendo? Muy rico, sí. What are you eating now? Criollitos con dulce de leche. Oh. Buena combinación, ¿sí? Samuel sabe cómo vivir la buena vida. Sí. Miren este lugar. Uno no sabe por dónde mirar con todas estas decoraciones, antigüedades,
arte, hermosos muebles históricos. Me hace acordar un poquito a la casa de mi abuela en Lima. No sé, el estilo de muebles y decoraciones y porcelanas que ella tiene, le gustaría este lugar a ella. Así que sí, aquí estamos comiendo. Les queríamos mostrar cómo es este lugar. Precioso, nos ha encantado nuestra estadía. Tenemos un hermoso jardín aquí afuera. Buen provecho, Samuelito. Buen provecho. Las ruinas de esta cripta jesuítica se encuentran debajo de la ciudad. Originalmente, este lugar fue diseñado como un noviciado que luego se convirtió en una cripta y crematorio. Fue abandonada tras la expulsión de los jesuitas y el redescubrimiento de la cripta solo ocurrió cuando la Compañía Telefónica Nacional empezó a excavar para ampliar sus redes y esto fue lo que encontraron. Entonces estamos aquí en la cripta jesuítica que se encuentra justo debajo de la ciudad. Y a esta cripta la volvieron a redescubrir en el año 1989. Estaban haciendo una excavación para hacer un trabajo, algo que ver con las redes telefónicas. Tenían que ensanchar unas zanjas, unas calles o algo por el estilo. Y descubrieron este espacio que es bastante grande y está muy bien conservado. Tanta historia que estaba aquí escondida debajo de la ciudad de Córdoba y recién lo volvieron a reencontrar solo unas décadas atrás. 89, no hace mucho tiempo. Comimos muy bien durante nuestra visita a Córdoba y tenemos otro video donde les vamos a compartir todos los restaurantes que visitamos. Pero por ahora les mencionamos algunos platos que nos gustaron mucho, como locro, un delicioso guiso con maíz, frijoles, calabaza y carne de cerdo, lentejas, uno de mis platos favoritos y servido a la manera tradicional en una cazuela de barro, y el sándwich de lomito, que era enorme. Estaba relleno con carne, huevo, jamón, queso, tomates, lechuga y más ingredientes de los que puedo recordar. Apenas lo podía morder, pero estuvo buenísimo. Otro lugar para visitar en Córdoba es el Cabildo, que es uno de los últimos en el estilo colonial español que queda en Argentina. La construcción original data del siglo XVII, aunque hubieron modificaciones en el siglo a seguir. La única forma de recorrer todo el edificio es como parte de una visita guiada que dura aproximadamente 40 minutos. Ok, entonces ahora estamos visitando el Museo de Arte Religioso y tienen una hermosa plaza aquí en el centro del edificio con un montón de árboles frutales, limones, naranjas. Hermoso el lugar, palmeras, flores de todos colores.
Aunque no estén súper interesados en museos o el arte religioso, les recomendamos visitar este museo en particular. El patio fue realmente impresionante y creo que tomamos más fotos de la arquitectura, los árboles frutales y las flores que el arte, pero realmente disfrutamos nuestra visita. Es un lugar súper tranquilo y uno casi se olvida que está en el centro de la ciudad. Durante nuestra visita a Córdoba también visitamos el Paseo del Buen Pastor. Este es un centro cultural, recreativo y comercial en el corazón del barrio Nueva Córdoba y ofrece mucho que ver y hacer. El complejo también incluye esta antigua capilla que ahora alberga exposiciones de arte. También le presentamos a Samuel dos íconos de la música argentina, la Mona Jiménez y el Potro Rodrigo. Para los que no son de Argentina, googleen la música cuarteto. Mientras estábamos en el vecindario, también intentamos visitar la iglesia de los capuchinos, pero resultó no estar abierta ese día. Solo pudimos admirarla a través de las rejas. Bueno amigos, bienvenidos a Parque Sarmiento. Aquí estamos. Este parque es enorme, es el parque más grande de la ciudad, los pulmones de la ciudad de Córdoba, digamos. Sí. Y sí, solo les vamos a poder mostrar una pequeña fracción porque estamos a pie, pero hay como distintos parquecitos, distintas áreas. Cada sección del parque ofrece algo completamente distinto. Aquí hemos encontrado estos aros de distintos colores y Samuel se dio cuenta. Sí. Cada aro tiene un distinto año, así que no sabemos cómo se llama esta escultura o cuál es el significado. Samuel pensó tal vez un año o un aro por cada año de la fundación del país o la fundación de la ciudad de Córdoba. Así que vamos a tener que googlear un poquito, pero muy interesante. Y miren eso ahí atrás. ¿Qué es eso? Parece, no sé, la hélice de un molino, ¿puede ser? No sé. Luego nos enteramos que esta sección del parque se llama Paseo del Bicentenario y hay 200 aros que representan cada año desde 1810, que fue cuando ocurrió la Revolución de Mayo. Esto produjo la formación del primer gobierno de lo que eventualmente se convertiría en Argentina. También visitamos el Faro del Bicentenario, que tiene unos 80 metros de altura. Y al pie del faro vimos el Centro Cultural de Córdoba, que alberga el archivo histórico de la provincia. Bueno amigos, aquí termina nuestro viaje a la ciudad de Córdoba. Estos 3 días pasaron volando. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado este recorrido por la ciudad. Visitamos un montón de atracciones, comimos muy bien. ¿Cuál fue tu parte favorita, Samuel? La comida y la arquitectura histórica. ¿Sí? La verdad que sí, la comida deliciosa, las empanadas cordobesas, las dulces fritas. Lo mejor que hay en el mundo. También esos locros. Sí, tradicional y moderno. 2 estilos de comida. Los platos tradicionales como las humitas, el locro, las empanadas, una delicia. Y también hay un montón de restaurantes más contemporáneos, modernos, experimentando con sabores. Así que sí, comimos muy bien. Y también nos encantó la arquitectura. Nos quedamos en la manzana jesuítica, donde la arquitectura es muy colonial, el lugar es súper histórico y uno se siente como que ha sido transportado a otra era, a otra época, a otros tiempos. Así que lo pasamos muy bien. Sí. Esta es la segunda ciudad más grande de Argentina. Y también, si van a estar viajando por el país, en algún momento van a pasar por Córdoba. Para mí, 2 y 3 días suficiente. Sí, se puede hacer bastante con 2 o 3 días acá en la ciudad. Y
Sí, la ciudad queda justo en el centro del país, es un punto muy céntrico, así que para viajar y recorrer distintos puntos en Argentina, seguro que van a pasar por Córdoba en algún momento. Y también, si nos quieren venir a visitar en las sierras en un futuro, una vez que el hotel esté abierto, bueno, van a pasar por Ciudad de Córdoba también. Así que bueno, ese es el video, esa fue la visita. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si les gustó el video, los invitamos a darle like, suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto con más videos. Sí. Chao. Chaucito.